que apenas ahorita en la era moderna que se está generando ese concepto de la individualización, y Hahnemann lo viene hablando desde mucho tiempo atrás. Suele suceder que ese tipo de situaciones no les prestamos atención si no sabemos para qué sirven. Si no sabemos para qué sirven, ¿para qué le vamos a preguntar? Bueno, cuando le duele la rodilla, ¿cómo está su estado de ánimo? Está triste, está contento. Igual lo que se le va a dar es un analgésico para quitar el dolor. En este caso, con homeopatía, lo que hace es que nos diferencia el medicamento que es más parecido al paciente. No todas las personas responden igual a un tipo de tratamiento, aunque se trate de la misma enfermedad. Vamos a hablar de la ley de la individualidad el día de hoy. Bueno, entonces, la idea es hablar de los pilares de la homeopatía, que son principios que nos ayudan a tomar decisiones más acertadas con respecto al tratamiento de nuestros pacientes. El día de hoy vamos a abordar el principio o la ley de la individualidad, que tiene el propósito buscar las características particulares de la persona cuando está enfermo, cómo se comporta. Sobre todo los síntomas mentales tienen una importancia relevante, porque lo que decía Hahnemann es que la persona, cuando está en su estado de enfermedad, muchas veces cambia la forma como se comporta. Y pone el ejemplo de una persona que es arrogante, es prepotente en su vida diaria, y cuando está enferma tiende a ser sumisa, tiende a ser condescendiente. Y esas son las características más importantes en el momento de definir el medicamento. Cómo se comporta esa persona cuando está en el estado de enfermedad, desde el punto de vista mental. Desde luego que se tiene en cuenta no solamente eso, se tiene en cuenta toda la manifestación de la energía vital en ese estado de alteración, porque la enfermedad no es más que un estado de alteración, de cambio del comportamiento de la fuerza vital, cuando está afectada por un agente que le está ocasionando un daño, una injuria. Entonces, lo que hacemos en homeopatía es que tenemos en cuenta no solamente el contexto de la enfermedad actual, como le había dicho, tener en cuenta las manifestaciones de la mente, las manifestaciones generales, el frío, el calor, el sueño, y los síntomas físicos, que son a los que habitualmente más se le presta atención o por los que habitualmente consulta el paciente, sino que además tenemos en cuenta también la historia de vida de ese paciente. Una persona es hoy lo que es producto de una historia vivida, de su experiencia acumulada. Por eso se puede comportar de una forma o de otra dependiendo de su experiencia. Eso también lo tenemos en cuenta. La forma como esa persona, digamos, ha desarrollado su vida, sus antecedentes, su entorno, como una persona que ha estado viviendo bajo unas condiciones de estrés toda la vida por el entorno en que le tocó vivir, en que le tocó crecer, puede hoy en día estar determinando la forma como esa persona se expresa frente a la enfermedad. Sí, cuando vamos a un paciente, que lo veremos desde el punto de vista homeopático, se diferencia de otros tipos de terapias. El mismo paciente determina en el que se da cuenta de que el terapeuta homeopático le hace una serie de preguntas muy diferentes a las de un médico corriente. Entonces puede estar consultando por X o Y circunstancias, pero ese simplemente es como la punta del iceberg para que el paciente empiece a generar las respuestas, y que esas respuestas no están encaminadas solamente a su parte que le está afectando, sino que las preguntas también van enfocadas a la etiología que el paciente manifestaría de esa circunstancia, y no solamente la etiología, sino simplemente el recorrido que ha tenido la persona a través de sus vivencias, no solamente a través de la parte de su modo de vida, sino simplemente podría haber cambiado modo de vida, se casó, empezó a trabajar, se trasladó de ciudad, o simplemente las costumbres. No es lo mismo entrevistar a un paciente sedentario, a un paciente que es activo, deportista. No es lo mismo entrevistar a un paciente que viva solo, a otro que vive en un gremio familiar. No es lo mismo entrevistar a un paciente que tiene 20, 30 años, a otro que tiene 50, 60 años. Y entonces, al generar toda una serie de preguntas, se va generando la individualidad, y esa individualidad nos va llevando hacia un tipo de medicamento que es el patognomónico o el característico, o nos acerca a ese medicamento, y que de esa manera podemos empezar a ser más precisos en el tratamiento, ya que de base ya es un tratamiento individualizado, que apenas ahorita en la era moderna que se está generando ese concepto de la individualización, y Hahnemann lo viene hablando desde mucho tiempo atrás.
¿ya? Ahorita es un novedoso, casi en todos los congresos médicos hablan de la individualización del tratamiento y aquí la venimos hablando hace mucho rato. Claro, que llaman ahora la medicina personalizada o de precisión, inclusive, ¿no? Sí. Y creo que nació de la observación muy, en cierta forma, muy simple, ¿no? De que no todas las personas responden igual a un tipo de tratamiento, aunque se trate de la misma enfermedad. Así es. Unos tienen tendencia también a presentar efectos secundarios con medicamentos. En cambio, otros, o sea, hay algo como la constitución de la persona que le permite reaccionar de una u otra forma al medicamento o a las circunstancias, porque en todo esto que hablamos tanto de aspectos constitucionales o, digamos, genéticos y propios del medio en el que se desenvuelve la persona. O que exacto, o que nosotros le hacemos desenvolverse en aplicarle medicamentos. Sí, lo que dice Alejandro, hoy en día pues se habla mucho de la individualización de los pacientes. Tengo entendido que eso va a llevar mucho tiempo hasta tanto se imponga este tipo de enfoque, pues ya de manera más sistemática y más difundida. Porque primero que todos los estudios genéticos son extraordinariamente difíciles y costosos. Es decir, tocaría hacer un examen de los genes, un examen de todo el genoma y un examen también de lo que llaman el proteoma, ¿no? O sea, de las proteínas que están relacionadas con esos genes. O sea, algo bastante complejo. Pero ya Probablemente va a llevar mucho tiempo. claro, pero ya lo importante es que hay esa idea. Ya la idea está circulando y ya como que están estos estudios, digamos, en las enfermedades más corrientes, como los diabéticos, etc. Es diferente un paciente diabético gordo, con textura mediana, un delgado, bueno, etcétera. O de etnias también. O sea, todo va apuntando a la suma de todos los síntomas, como decir, ¿no? Para configurar un ser, digamos, pues se necesita considerar muchos aspectos de la persona. Y pues eso entonces es lo que hoy en día está en boga. Se me viene a la mente, ahorita estoy buscando aquí, emanable de palabra por 17. Y aquí me pareció importante qué es lo que individualiza un síntoma. Aparte pues, de ser característicos, etcétera. Según Hahnemann, aquí en este parágrafo es las modalidades, o son las modalidades. Las modalidades. Las modalidades son, pues, altamente significativas en lo que estamos comentando, ¿no? Para individualizar, claro, y eso ya define a una persona un poco diferente. Claro, yo creo que las modalidades son cruciales en el momento de individualizar al paciente, dado que encontramos, hay veces que nosotros nos guiamos por lo que comúnmente sucede, que una persona con un dolor en una articulación, por ejemplo, se sienta peor cuando se mueve. Por ejemplo. O sea, el dolor se agrava o empeora cuando se mueve y por eso habitualmente o comúnmente el paciente se ve limitado en su movilidad. Se abstiene de moverse porque le duele. Pero vamos a encontrar individuos que puede ser que suceda lo contrario, que el movimiento lo mejor. Entonces ya esa es una modalidad. Esas son las modalidades de las que hablan. O el frío o el calor. Hay veces que los dolores articulares convencionalmente pensamos que mejoran con aplicaciones calientes. Pero hay pacientes que precisamente mejoran con aplicaciones frías. Y eso es lo que hace individualizar al paciente. Característico, ¿no? Lo característico. La modalidad es una situación que es característico de la homeopatía, porque muchas veces en una consulta general normal no se habla mucho de las modalidades, a no ser que el paciente sea el que las ponga. Y otra característica que vemos en la homeopatía son los concomitantes, ¿ya? Porque hay pacientes que nada, que cuando tengo tal o cual dolor, me dan ganas de llorar. Otro que no, que me siento incómodo aquí, tengo que abrir las ventanas porque cuando estoy enfermo me ahogo en esta parte, cosas que no salen en una consulta particular. Pero ya cuando uno empieza a trabajar en la parte homeopática, todo ese tipo de detalles son importantes. No solamente la enfermedad, las cualidades de la patología, las modalidades, sino también los concomitantes que apoyan todo eso. Y todas esas circunstancias nos van agrupando para generar el diagnóstico de qué medicamento podemos dar al paciente con el que podamos ayudar. Sobre todo los concomitantes son, en alguna parte Bonnie House, que habla mucho de los concomitantes, dice que los concomitantes pueden ser un síntoma físico que se acompañe de un síntoma mental. Y siguiendo el ejemplo de Alejandro, una persona presenta un determinado síntoma físico, digamos un dolor,
Y la persona cuando tiene un dolor se torna irritable, es decir, intolerable, no quiere que le hablen. Entonces, esos síntomas mentales cuando acompañan un síntoma físico son unos concomitantes muy valiosos y hay veces que son determinantes para elegir el medicamento. Suele suceder que ese tipo de situaciones no les prestamos atención si no sabemos para qué sirven. Claro. Si no sabemos para qué sirve, ¿para qué le vamos a preguntar? Bueno, cuando le duele la rodilla, ¿cómo está su estado de ánimo? Está triste, está contento. Igual lo que se le va a dar es un analgésico para quitar el dolor. En este caso, con homeopatía, lo que hace es que nos diferencia el medicamento que es más parecido al paciente. Y eso es lo que le hace individualizar el tratamiento. No sería lo mismo un medicamento homeopático para un paciente del caso anterior que se torna irritable cuando está enfermo a una persona que se torne sumisa cuando está enferma. El medicamento va a ser completamente diferente. Y el concomitante es más valioso cuando el paciente lo dice espontáneamente. Uno no pregunta si el paciente dice, mire, me da dolor de cabeza, pero también me da un hambre con ese dolor de cabeza. Ya lo saca espontáneamente y entonces uno también esto le sirve mucho. O por el otro que le da sed, o el otro que no quiere que le hablen, que quiere estar solo porque que le molesta la luz y todas las cuestiones. Y generalmente esos síntomas los pacientes los sacan sin que uno los pregunte. De manera espontánea. Y esa manifestación espontánea le da mucho más valor que cuando uno empieza a agrupar todo ese tipo de sensaciones, o este tipo de cualidades, cada vez nos va orientando a un medicamento preciso para el paciente. Y por eso, esta parte de ver cómo poder enfocar a un paciente para poder ayudarle es muy importante. Que eso, desde mi punto de vista, lo que más nos tiene la homeopatía. Uno puede averiguar en otras especialidades o en otras formas de tratamiento y prácticamente toda esta parte de focalizar hacia una situación es muy diferente. En la acupuntura lo que se hace es qué tipo de molestia tiene, si se molesta, hay que ir poniendo los puntos de acupuntura de acuerdo a las molestias, pero muchas veces todo este tipo de cosas que nosotros narramos aquí no afecta el tratamiento que tú le vas a hacer desde un punto de acupuntura. Pero desde un punto homeopático sí nos va a ayudar bastante. A concomitante. Exacto. Sí, pues uno diría, ¿por qué se tiende a caracterizar o individualizar los pacientes en homeopatía, ¿no? ¿Por qué o para qué? Ajá. O sea, no valdría la pena ponerse en eso, a menos que se tenga en cuenta que aquí hay que cotejar eso que dice el paciente con lo que manifiestan los síntomas patogenéticos, ¿no? Los que se han experimentado con los medicamentos. Bueno, entonces en este test, cualquier cosa que nos diga el paciente puede no ser importante para el paciente, pero para uno sí es muy importante. Porque la información que nos sale espontáneamente del paciente son información que el paciente no la trae preparada para decirla, sino es parte del inconsciente que se revela en la consulta. Y ese inconsciente que se revela en la consulta nos da gran ayuda para conocer y ahondar más en el tratamiento. ¿Ya? Y partimos desde la patología por la cual el paciente consulta y empezamos a conocer una cantidad de circunstancias que prácticamente cada vez nos estamos enfocando más en el medicamento individual para tratar al paciente. Correcto. Sí. Clave, digamos que estimulemos a nuestro paciente a que de manera espontánea nos cuente su enfermedad, porque muchas veces al paciente lo que le interesa es que uno conozca, digamos, el síntoma, y hay veces que incluso más que el síntoma vienen con un diagnóstico. Claro, Dicen, no, yo vengo porque tengo gastritis. ¿Qué tiene la homeopatía? Correcto. Entonces, vienen pendientes de que se le dé un medicamento homeopático para su gastritis. Y cuando nosotros le comenzamos a preguntar las características de esa gastritis, si tiene un horario en que aparece, si tiene relación con los alimentos, si tiene concomitantes, no es lo mismo una gastritis que produzca cambios en el estado de ánimo del paciente a una gastritis que de pronto él no lo perciba. Y clave en esto, estimular al paciente que nos relate de manera espontánea, es porque cuando el síntoma es producto de una pregunta, sobre todo cuando le hacemos preguntas cerradas, decimos, ¿a usted le da un dolor ardoroso en la boca del estómago? Cuando el paciente nos contesta sí o no, ese es un síntoma que tiene poco valor. Bueno. Más bien es decir, bueno, y si presenta dolor, trate de contarme cómo es ese dolor y que él de manera espontánea haga un relato de lo que le está sucediendo. Sí, muchas veces lo que yo le hago a los pacientes es que no solamente el dolor que está presentando ahora, sino que yo les digo, mírese hacia atrás y en qué momento sintió por primera vez ese dolor. Ese dolor, cómo lo sintió, trate de describírmelo y ese primer momento, ¿con qué lo asocia usted? ¿Ya? Porque muchas veces dice, no, tenía un examen en la universidad o que me acababa de ocurrir algo afuera, que casi me atropella un carro, que no sé qué. A partir de ahí empecé a sufrir este tipo de circunstancias, ¿ya? Que muchas veces no tiene que ver con la patología en sí, sino que simplemente son circunstancias que se presentaron
casi en el mismo momento en el que apareció el síntoma. Ajá. Y es importante porque muchas veces transcurre mucho tiempo y cuando uno le pregunta a ese de cuándo fue la primera vez, se le llena la memoria todo el ambiente que llevó a desencadenar eso. Que uno no piensa, pero simplemente cuando uno ya acude a esa línea de tiempo, ya empiezan a aparecer circunstancias que están haciendo ahí y muchas veces dicen, no, lo primero que me trataron fue con una antiácido. Después dijeron, no, que me pusieron antiespasmódico y empecé a tener una cantidad de medicamentos que en lugar de mejorarme el tratamiento, lo que hacía era que me agravaba. ¿Y qué más? Y no, que empecé a bajar de peso, empecé a subir de peso. Y todas esas circunstancias que partimos desde un dolor, digamos, gástrico y vemos cómo vamos acrecentando más el conocimiento del paciente. Y en todo ese conocimiento nos lleva a que verdaderamente conozcamos más el paciente, que el paciente no solamente es el dolor gástrico, sino es toda una serie de circunstancias que se están asomando a través de su dolor. En otras palabras, el tratamiento homeopático no se reduce a un diagnóstico nosológico, sino que se estructura o depende de todo un contexto, toda una manifestación de la totalidad de la expresión del individuo. Eso es lo que va a determinar el medicamento, Una ¿no? de las cosas más importantes. Sería, no sé, pertinente aclarar algo sobre los aspectos etiológicos, constantes, los desencadenantes. Obviamente eso no está en la patogenesis, ¿no? Sino en otro tipo de fuentes que quisiera anteriormente, porque no se ha experimentado pues que un medicamento sirva para las pérdidas económicas o después, sino que es bueno aclarar que eso tiene otra fuente de Documentación. información, de documentación, sí. Pero Sí. muchas veces son desencadenantes. Sí, no, claro. Y no es que el terapeuta le vaya a aliviar la situación económica, sino que le ayuda a entender que hubo un desencadenante. Puede ser una pérdida de control momento, una pérdida amorosa, o simplemente que estaba pasando por un periodo de insomnio, o que estaba trabajando más de lo debido. Que son una cantidad de circunstancias que van añadiendo a eso, que prácticamente uno no va a entrar a remediar eso, sino lo toma como circunstancias de las cuales están alimentándose la patología. Y como alimentación de la patología, uno ya puede empezar a discriminar eso y lo toma como circunstancias de origen nervioso, simpático o de otro tipo. O por lo contrario, personas que, digamos, empiezan a guardar reposo que se pensionaron. Y como se pensionaron, una persona que venía acostumbrada a un horario, una actividad, un estrés, una exigencia de la vida, y en un momento se pensionó y ya prácticamente abre los ojos en la mañana y dice, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Ya? Eso también puede ser una circunstancia de estrés para que de una situación de una enfermedad, ¿ya? O no propiamente una enfermedad, porque en homeopatía no catalogamos el diagnóstico de la enfermedad, sino qué patología es la que usted está manifestando y que usted quiere sanar. ¿Ya? Entonces, por eso necesitamos saber todo el entorno y todas las circunstancias que ha ocurrido en el último tiempo asociadas al malestar, que todo eso nos ayude. Nos ayuda o por abandono, o por cambio de patrones de convivencia, o patrones de alimentación. Hay personas que se enferman simplemente porque lo trasladaron de ciudad y ahí ya entra un entorno totalmente diferente, nueva alimentación, nuevas personas que están alrededor, exigencias del ambiente, una cantidad de cosas, y todo eso puede empezar a manifestar ciertos malestares que prácticamente se anuncian de una manera muy superficial. Un dolor de cabeza, una falta de sueño, una falta de hambre, falta de que algunos alimentos le caen mal. Entonces, si uno como médico homeópata no sabe todo ese contexto, no puede determinar el medicamento y las recomendaciones que van asociadas a través del medicamento. Digamos, usted se fue para México, pero digamos aquí usted no tolera el picante, entonces necesitamos que uno se obligue a comer esos alimentos de aquí, ¿ya? Que una persona que se fue para tierra caliente, pero una persona que no se relaciona bien con la temperatura del ambiente que está muy caluroso, entonces empezar a que tome ciertos cambios que pueden acumularse a esas nuevas circunstancias de vida, ¿ya? Porque solamente uno no puede limitarse al medicamento que le va a dar, pero esa misma individualización le ayuda a uno a darle recomendaciones para acomodación a esos nuevos ambientes en los que está sometido el paciente. Sí, yo creo que la individualidad también aplica en la misma línea de lo que está diciendo Alejandro, de que algunas veces se asume de que algo es muy bueno, que todo el mundo debe de comerlo, por decir algo. Entonces, un alimento que sea muy bueno o un complemento nutricional, que están muy de moda los complementos nutricionales, entonces es muy bueno y se lo recomendamos indiscriminadamente a todos. Y puede ser que la individualidad de un determinado paciente lo haga intolerante a un determinado alimento.
o un determinado complemento nutricional. En ese caso, lo que tenemos que entender es la individualidad y por eso es importante la individualidad en la homeopatía, para no encasillar a todas las personas dentro de un protocolo, dentro de una guía que tienen ellos que ajustarse a la guía y no la guía ajustarse al caso particular que estamos viendo.